Bueno, buenos días tengan todos ustedes. Los signos de esta mañana, el número 48, vamos a entonar el Rey Soberano. ¿48, por favor? Si lo tienen, cantemos. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, mi ayuda y socorro me da. Por eso constante yo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Señor, que pudiera ayudarte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, y a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Amén, amén. El número que vamos a cantar es el número 49, en la viña del Señor. En la viña del Señor. Si lo tienen, cantemos. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor.
Yo pensé que el frío ya se había acabado, hermano. Pero parece que no. ¿Cómo va el dicho que dice? Febrero loco y marzo un poco. Estamos en el poco. Pero el estilo americano, ¿verdad? Es el día 2 de febrero, ¿verdad? Cuando sacan ese ratón, ¿cómo se llama? El groundhog, ¿verdad? Ve como el mexicano tiene su dicho y el americano tiene también su... Total que este año salió que iba a haber 6 meses más de frío, o 6 semanas, no sé qué tanto. Muy bien. Le queremos la bienvenida a todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook hoy en esta mañana. Gracias. Pues ustedes tienen una ventaja porque se pueden levantar en sus PJs y están con una colchita, ¿verdad? Ahí con un cafecito en sus asientos ahí cómodos. Pero gracias porque nos están sintonizando hoy en esta mañana. Queremos seguir recalcándoles que cuando usted pueda venir a visitarnos, aquí estamos localizados en 4002 East Richardson Road en la ciudad de Edinburgh, Texas. Si acaso le podemos ayudar con cualquier necesidad espiritual, se puede poner en contacto con nosotros por medio de los medios que están apareciendo ahí en su pantalla de su televisor. Muy bien. Para el resto, nosotros hermanos aquí, pues estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Hoy entramos en el capítulo 5. Ahí vamos, ¿verdad? Pero si acaso alguien tiene algún versículo de memoria del capítulo 5, en el capítulo 5 me gustaría que se memorizaran, ¿verdad? En los versículos del 5 al 8. Del 5 al 8. No, si acaso pueden todos al mismo tiempo, está bien. Si acaso no, venga a memorizarse uno para cada vez que nos vengamos a juntar. Del 5 al 8. Apocalipsis capítulo 5, versículos 5 al 8. ¿Alguien tiene versículos? Hermano, Arnoldo. Estudiando el libro de Apocalipsis, capítulo 5, del 1 al 14. Y primeramente, vamos con el bosquejo del capítulo. Y si acaso pueden memorizárselo, sería bueno, ¿verdad? Pero primeramente observamos observación, proclamación, investigación y lamento o lamentación. Y esto es Apocalipsis capítulo 5 del 1 al 4. ¿Ok? Segundo, la segunda porción de este capítulo vamos a estar estudiando, ¿verdad? Digno es el Cordero. Capítulo 5, del 5 hasta el 8. Y luego punto número 3, la exaltación. Claro, la exaltación del Cordero, ¿verdad? Capítulo 5, del 9 al 14. Fácil, hermanos. El bosquejo fácil, ¿verdad? Y claro, ¿verdad? Para ustedes, varones, ¿verdad? Que tienen en mente prepararse para una clase, todo esto, memoria de los capítulos, es bueno porque
A cualquier momento le pueden decir, hermano, nos puede traer un devocional, nos puede traer esto, el otro, ¿verdad? Y ya tiene memorizado ciertos bosquejos de capítulos que puede elaborar. No se tiene que ir en detalle, ¿verdad? Pero simplemente para presentar algo mediante el tiempo que le dan para que pueda desarrollar una clase. Pero aquí está, observación, proclamación, investigación, lamentación, del 1 al 4, y luego digno es el Cordero, versículos del 5 al 8, y la exaltación del Cordero, del 9 al 14. Y ya entonces empieza a abrirse los sellos, porque ya finalmente hubo alguien quien pudo cumplir. Y todo esto, hermanos, se nos regresa a lo que estamos estudiando los domingos en la mañana mediante los sermones. Esta semana pasada estuvimos viendo consumado es. Y aquí podemos nosotros acomodar muy bien esa frase, ¿verdad? Porque Cristo vino a cumplir todo lo que se pedía de Él para que Él pudiera ser el digno de poder abrir los sellos de este rollo. ¿Ok? Pero al rato vamos a ver un poco más de esto. Otra vez, 3 puntos sencillos: observación, proclamación, investigación, lamentación, digno es el Cordero y la exaltación. Si se lo puede memorizar y lo quiere decir de memoria más adelante, sería bueno. Pero vamos a empezar con el primer punto. Y a ver si acaso podemos avanzar hoy en esta mañana. La proclamación. Otra vez recordemos que Juan es a quien se le está proclamando esto. Todavía estamos en el cielo, todavía estamos viendo el trono. Y recuerde que aunque no se mencione aquí en estos versículos, pero tenemos que dar a entender que una de las cosas que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo al cumplir todo lo que Él tenía que cumplir, según las profecías, ¿qué es lo que se iba a resultar de todo esto? Les doy un clue, ¿verdad? Salmo 110 del 1 al 4. ¿Qué es lo que Jehová Dios le dice? Y noten lo que dice Salmos. Salmo 110 y versículo del 1 al 4. Dice la palabra de Dios lo siguiente: Jehová dijo a mi Señor. Y noten nuevamente, ¿verdad?, las palabras Jehová y Señor. Es decir, está hablando una parte de la deidad a otra parte de la deidad. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En otras palabras, aquí hay una promesa, y claro, ¿verdad?, que esta promesa no se le está dando a David, se le está dando a Jesucristo, porque es el mismo argumento que se usa ya en Hechos capítulo 2. El apóstol Pedro está proclamando de que eso, lo cual el salmista enseña y dice, no fue a David, porque él hace los argumentos que David, dice, la tumba de David aquí está, el cuerpo de David aquí lo tenemos. En ciertas palabras está infiriendo los textos de Hechos. Solo que la inferencia era de que se le dijo a Jesucristo, y vuelvo a repetir, la clave está en Jehová y Señor. Dos partes de la deidad hablándose uno al otro, solo que esto, ¿verdad?, era algo que miramos en el Antiguo Testamento que se vino a cumplir. Y miramos nosotros entonces que esta palabra, vemos entonces, nos da a entender que Jesucristo se sienta a la diestra del Padre. Y hay varios versículos que nos enseñan esto. Otra vez, regresando al libro de Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 miramos nosotros que dice la palabra lo siguiente. Hechos capítulo 2 y versículo, del 29 en adelante, para captar el concepto, ¿verdad?, que está hablando ahí. Dice: varones hermanos,
se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Ahí está la referencia a Salmos 110. Viendo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto sobre vosotros, esto que vosotros veis y oéis. Solo que entonces aquí está hablando concerniente a Jesucristo sentándose a la diestra del Padre. Otro pasaje que tenemos nosotros es Colosenses capítulo 3. Y claro que hay otros, pero quiero leer estos dos, ¿verdad? Para que miremos. El apóstol Pablo, recuerde que ahí en Hechos es Lucas el quien está escribiendo esto, pero es Pedro quien lo está anunciando. En Colosenses es el apóstol Pablo, capítulo 3 y versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Solo que leo esto para que miremos que cuando Juan está viendo el trono de Apocalipsis capítulo 4, no solamente viene a ver la luz inaccesible, que claro se está refiriendo al Padre. Primera de Timoteo capítulo 6 y versículo 16, ya vimos este versículo. Pero también se está refiriendo a Jesucristo, del cual no habla el capítulo 4, pero ya el 5 ya comienza a hablar de Jesucristo. Y esto es lo que vemos nosotros en Juan capítulo 5 y versículo 1. Dice: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahora, es interesante, ¿verdad?, que la palabra libros aquí no es el mismo concepto que nosotros tenemos como un libro, ¿verdad? Este es un libro, claro que es la Biblia, pero tiene su pasta, ¿verdad?, y tiene sus hojas. En aquel tiempo era como un rollo. Arriba tenía un palito y abajo otro palito, ¿verdad?, y se enrollaba. Y por eso es que miraba escrito por dentro y por fuera. Y claro que tenía 7 sellos. En aquel entonces, ¿verdad?, el sello se ponía una vela, una gota de una cera, ¿verdad?, y luego se imprimía el sello. Y claro que es de parte de ¿quién? De Dios. Dios es el que ha sellado este rollo, este libro. Entonces, el libro del cual está dirigiéndose la Escritura es simplemente la historia del ser humano, el desarrollo del ser humano. Y en el desarrollo del ser humano nos damos cuenta de varias cosas. Dios, con su omnisciencia, ya sabía y entendía que el ser humano iba a fracasar, que iba a pecar, antes de que lo viniera a crear. ¿Cómo sabemos nosotros esto? Bueno, simplemente porque leímos en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, ahí está una discusión entre la deidad. Ya hemos hablado sobre estos textos. Está el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y están comunicando concerniente a un plan que ellos, es decir, la deidad, quería desarrollar desde el principio para la redención del hombre. Es lo que se está hablando ahí, es lo que se está discutiendo. Dice ahí el apóstol Pedro, bueno, vamos a leerlo, ¿verdad? En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18, dice: sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres,
no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, ¿cuándo se llegó a esta decisión? ¿En qué tiempo? Pues sabemos que es en la eternidad, porque el versículo 20 dice, ya destinado desde antes la fundación del mundo. Esa frase, antes la fundación del mundo, ya nos pone en la eternidad. Antes de que el mundo venga en existencia. Entonces ya se había discutido, ya se había llegado a un plan entre la deidad, cómo iba a ejecutarse la redención del hombre. Eso ya se sabía. Y aquí solamente hablo de un solo punto, pero Dios, hermano, cuando uso la palabra Dios, me estoy refiriendo a la deidad, ya tenía todo planificado. Recuerden que nosotros servimos a un Dios de orden, dice la palabra de Dios. Un Dios que es omnisciente, omnipotente. Bueno, Él está preparado en todas maneras. Entonces miramos nosotros que de antes del tiempo, Dios ya había planificado todo. Y hago énfasis en esto, hermano, porque, por ejemplo, los premilenianistas dicen que la iglesia es un plan B de Dios, que no se llevó a cabo el plan que Dios ejecutó desde el principio. Por lo tanto, vino entonces a usar el plan B. Bueno, eso es mentira, eso es falso, porque desde el principio ya la iglesia estaba destinada. ¿Quién es la iglesia? La iglesia no son estas cuatro paredes. La iglesia somos nosotros los redimidos. Hechos capítulo 2, versículo 47. Entonces, ¿cuándo se planificó la redención del pecador? En la eternidad. Es decir, que ya la iglesia estaba planificada. Y otro versículo que nos ayuda a entender esto, hermanos, es Hechos capítulo 15, versículo 18. Hechos capítulo 15, versículo 18. Nota lo que dice. Hechos capítulo 15, versículo 18. Noten el contexto. Otra vez, cuando se hace un estudio exegético, tenemos que considerar primeramente el contexto. El contexto inmediato y el contexto remoto. Ya estuvimos estudiando, ¿recuerdan cuando estudiamos hermenéutica esto? El contexto inmediato y el contexto remoto. El contexto inmediato es concerniente a la iglesia. Es lo que Hechos 15 está discutiendo. Recuerden que hubo un problema aquí, que los judíos no aceptaban a los gentiles como miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Solo que entonces Bernabé y Pablo son enviados a Jerusalén para discutir concerniente a la iglesia, concerniente a la entrada de los gentiles, solo que el contexto es la iglesia. Y entonces miramos nosotros que Jacob es el que ahora está hablando en estos versículos y está poniendo sus argumentos concerniente a lo que Pablo y Bernabé habían dicho, que era por voluntad de Dios. Pablo y Bernabé estaban citando Amós capítulo 9, versículo 11 al 12. Pero miramos nosotros, ¿verdad?, que aquí viene Jacobo. Y Jacobo entonces dice en el versículo 18, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. La palabra antiguos ahí quiere decir desde la eternidad. Quizás algunas versiones de ustedes tenga que hace conocer desde la eternidad, porque esto es la referencia a la cual se está llevando a cabo. Entonces, la iglesia, la redención del pecador, la iglesia fue planificada en la eternidad. Entonces, si así es, entonces ya tenemos todo en orden. Regresamos a Apocalipsis capítulo 5. Entonces miramos nosotros concerniente a Jesucristo sentado a la diestra. Ya Jesucristo no está en su capacidad de Salvador, sino que ahora está en su capacidad de intercedor. ¿Entendemos eso? Mientras que anduvo aquí en la tierra, ¿verdad? Jesucristo vino y derramó su sangre. Eso fue ya la capacidad de salvación. Lucas capítulo 19, versículo 10, dice que Jesucristo vino
¿A buscar a qué? Lo que se había perdido, ¿verdad? Lo que se había desviado de la voluntad de Dios. Y vino a cumplir completamente todo lo que ya hemos hablado. Y Él vino a manifestarse como el Salvador. Mateo capítulo 1, versículo 21. Dice que Jesucristo sería el Salvador de todo pecador, de toda gente en el mundo. Pero ahora ya está Jesucristo como un intercedor. ¿Recuerdan 1 de Juan capítulo 2, versículo 1? Dice, hijitos míos, no pequéis, pero si llegáis de pecar, abogado tenéis para con el Padre. ¿Quién es el que está abogando por nosotros? Es Cristo. La sangre de Cristo Jesús ya está como un paraguas sobre vosotros, ¿verdad? Y ya entonces, ahora, cuando ya venimos a cumplir los requisitos para entrar en el cuerpo de Cristo Jesús, como la Biblia nos enseña, el oír, el creer, el arrepentimiento, la confesión y el bautismo, ¿verdad? Ya cumplí todo eso, pero vuelvo a caer en pecado. Ya no tengo que pasar por todo esto, sino que me tengo que arrepentir. Es lo mismo que los apóstoles le dijeron a Simón. ¿Recuerdan Simón? Simón fue bautizado. Pero ¿qué es lo que le dijo Juan y Pedro a Simón? ¿Vuelve a bautizarte? No, dice, arrepiéntete. Entonces miramos nosotros que el arrepentimiento es lo que se debe manifestar en nosotros los cristianos cuando venimos a pecar. Pero quien está intercediendo por nosotros es Jesucristo. Es Jesucristo que está a la diestra del Padre. Y digo todo esto como introducción al capítulo 5, hermanos, para que miremos de quién estamos hablando. Es de Jesucristo. Pero se anduvo buscando a tal persona para que viniese y pudiese abrir el libro y abrir los 7 sellos. ¿Qué tanto tiempo se llevó? Miren, Génesis capítulo 3, aquí está el pecado, ¿verdad? La entrada del pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12, entró el pecado al mundo y por lo tanto llegamos a 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, aquí se le da una fecha de 4004, antes de Cristo, más o menos, ¿ok? Más o menos. Después de Cristo. Aquí está el 1. Antes de Cristo y después de Cristo. Noten qué tanto tiempo. Que la gente estuvo sin, podemos decir, sin Salvador. Únicamente con la promesa de la simiente, ¿verdad? ¿Ok? Y esto lo declara Gálatas capítulo 3, versículo 16, juntamente con Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4. Dios le dice a Abraham que en su simiente serían bendecidas, ¿qué? Benditas, ¿qué? Todas las naciones. Ahí incluye a los gentiles, no solamente a los judíos. Entonces, llega de pasar todo este tiempo. Y dentro de este panorama, hermanos, estamos observando nosotros, ¿verdad?, que se encuentra el versículo 1. Vuelvo a repetirlo, versículo 1 de Apocalipsis 5:1. Dice así, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel, versículo 2, fuerte, que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Entonces, yo pongo, ¿verdad? Apocalipsis 5, 1 y 2, bajo este periodo de tiempo. Ahora, y yo sé bien que algunos preguntarían, bueno, entonces esto quiere decir que la gente del Antiguo Testamento no fue
¿Salva? Sí. El que creía en la promesa, el que muriera creyendo en la promesa, ya después cuando viene Jesucristo a ser sacrificado en la cruz del Calvario, derrama su sangre, según Hebreos, capítulo 11, versículos 39 y 40, cubre el pasado, el presente y el futuro. Es lo que dice estos versículos. Y es lo mismo que dice Hechos, capítulo 2 y versículo 39, que la salvación iba a ser ¿para quién? Para los presentes y para los futuros. Esto es lo que se dice Hechos capítulo 2. Y regresamos, ¿verdad? A donde dice, ¿verdad? Y recibéis el don del Espíritu Santo. Es en donde, perdón, ¿verdad? Gracias, ¿verdad? En Hechos capítulo 2, versículo 39, ¿verdad? El 38 dice, y recibéis el don del Espíritu Santo. Es en donde entramos en un poco de controversia a algunos de nosotros, ¿verdad? Porque es el don del Espíritu Santo. Pero luego este don se promete, ¿a quién? A los presentes y a los futuros. ¿Y qué es? Bueno, es un regalo del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo da? Cuando una persona es bautizada y resucitada de las aguas del bautismo, una vida nueva. Una vida nueva. Pero ya, como dice Cristina, este es otro show, es otro estudio, y yo sé bien que hay muchas preguntas, por mucho tiempo se nos ha enseñado diferente, ¿verdad? Pero esto es lo que el versículo 2, versículo 38 y 39 nos da a entender. Pero miramos todo esto, hermano, panorama. Y por eso dice, ¿quién? ¿Quién es digno de venir? Y cuando Jesucristo viene, nace de una virgen, Mateo capítulo 1, y viene a la tierra, ¿verdad? Viene con varios propósitos. Número 1, viene primeramente para cumplir lo que está escrito en este rollo. Viene para cumplir lo que está escrito en este rollo, tanto adentro por fuera. Segundo, Él viene para redimir al pecador. Tercero, Él viene para establecer su iglesia. Lucas capítulo 19, versículo 10, Mateo capítulo 16, versículo 18, y Él viene para así establecer un nuevo pacto, quitar el antiguo y establecer el nuevo. Hebreos capítulo 7, versículo 12. Y claro, ¿verdad? Que en el proceso de todo esto viene para destruir a Satanás. Viene para darle en la cabeza, ¿verdad? Una promesa que se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 15. Noten, Génesis 3:15, hermano, es la primera ocasión que encontramos una promesa de Dios a la humanidad. ¿Y a cuál es? De establecer la iglesia. Este texto se le llama el protoevangelium, que quiere decir cuando el evangelio se anuncia por primera vez. Porque está hablando de Jesucristo. Está hablando de Jesucristo, que Jesucristo va a venir, que Satanás va a tratar de destruirlo, pero que Jesucristo le va a dar en la cabeza, lo va a atar, lo va a poner bajo cadenas, como dice la Biblia. Y todo esto lo miramos en Marcos capítulo 3, versículo 26. Dice que el hombre, recuerdan a Jesucristo, lo vienen a acusar como el príncipe de los demonios. Y Jesucristo dice, una casa dividida no se va a quedar en pie. Solo que ahí Jesucristo está diciendo, yo soy el hombre fuerte, yo he venido ¿para qué? Para atar a la persona que tiene a toda la humanidad bajo esclavitud. Y esto lo miramos en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. ¿Quién es el que estaba bajo servidumbre, bajo esclavitud? El pecador. Pero Cristo viene y ata a Satanás, Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Solo que todo esto, hermano, está metido en esto. Y todo lo que está escrito en ese librito.
en ese librito. Ok. Pregunta o comentario el versículo 1 y 2. Como que eso en el versículo 1 eso es lo que significa entró un libro escrito por dentro y por fuera, o es lo que significa el libro, No entiendo tu pregunta. lo que acabas de explicar, que dice que ahí está dentro, es lo que significa el libro ese. Sí, toda la historia de la humanidad, todo el desarrollo de la humanidad. Porque está la voz, lo que se está proclamando, ¿verdad? ¿Quién es digno para venir y desarrollar estos sellos? Y los siete sellos significan algo también. Pues para allá vamos, bro. Cálmate. Hold your horses, como dice el americano. Sí, significa algo. ¿Ok? Pero aquí estamos hablando nomás de Jesucristo ahorita, ¿ok? Y el versículo 3 dice, ninguno... Ah, el hermano Arnoldo tenía la mano levantada usted, hermano. No. Y el versículo 3 dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Bueno, eso va junto con el versículo 2, ¿verdad? Y el 4 dice, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Ya con eso terminamos, ¿verdad? La observación, la proclamación, la investigación y la lamentación. En otras palabras, ¿qué es lo que viene Juan a ver? El librito. Y es interesante, ¿verdad? Porque miren, esta figura es sacada de Ezequiel capítulo 2 y versículo 10. ¿Recuerdan Ezequiel? Lo mismo Ezequiel. Ezequiel capítulo 2, versículo 10 dice la palabra de Dios lo siguiente. Y quizás ahí su nota lo tenga ahí abajito, ¿verdad? Porque dice Ezequiel capítulo 2, versículo 10 dice, y lo extendí, está hablando del libro, ¿verdad? El versículo 9 dice, y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Ahora, póngase a pensar. Ezequiel, hermano, Daniel y Ezequiel fueron profetas del quinto y el sexto siglo, antes de Cristo. En otras palabras, ya estamos hablando aquí, ¿verdad? El tiempo de la cautividad. El tiempo de la cautividad. Y esto es del año 606 a 536. Es cuando el rey Nabucodonosor vino, hubo 3 invasiones en Jerusalén. La primera en 590 y tantos, y luego 580 y tantos, ¿verdad? Y luego 606. Y aquí se encuentran las personas que fueron llevadas a Babilonia en cautividad. Entonces, estando en esta condición, ¿qué creen ustedes que iba a haber? Ayes. ¿Qué más dice Ezequiel? Lamentaciones, ¿verdad? Ayes. Bueno, vamos a estar seguros. Vamos a leerlo. Ezequiel capítulo 2 y versículo 10. La última parte dice, escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. En otras palabras, llorido, ¿verdad? Lamentaciones y ayes. ¿Por qué? Y eso es lo que pasó durante la cautividad. Usted lee todo el libro de Daniel, lee todo el libro de Ezequiel, y estos profetas que profetizaron durante este tiempo, el tiempo de la cautividad, fue lo que sucedió. Solo que el libro que Ezequiel ve, está escrito todo esto, todo lo que había de pasar, por causa de que el pueblo fue rebelde contra Dios. Y noten lo que dice Ezequiel capítulo 12, versículo 1 en adelante.
Jehová Dios le está llamando y dice, levántate y ve, predícale a qué? A un pueblo duro de servir. No te va a escuchar, son gente rebelde, pero tú como quieras predícales para que sepan y entiendan que hubo profeta entre ellos. Los manda a esta gente. Y por eso dice, va a haber ayes, va a haber lloro, va a haber lamentaciones, pero ya regresando a Apocalipsis capítulo 5, ¿verdad? Entonces miramos nosotros que en esto, ¿qué va a haber? Es el desarrollo de la humanidad, el desarrollo del ser humano. ¿Y qué es lo que va a ocurrir desde el principio hasta el fin? Y esto es lo que miramos en los 7 sellos que vamos a estar mirando. Muy bien. Es bonito que uno venga a ver, que eso es como un warning para nosotros, Oh, sí. ¿verdad? Que podamos ver con claridad lo que realmente pasó en la humanidad al principio y que eso nos ayude a nosotros para que estemos prevenidos, para que no vamos a hacer lo mismo que ellos. Y es bonito, ¿verdad? Saber que es como cuando uno tiene un examen que le dan todas las contestaciones, ahí las quieran más de que uno las estudie y las sepa. Ujú. Así nosotros con la Biblia, que Dios nos ha dejado todo para que nosotros tengamos esa ventaja de poder llegar al cielo, porque ya sabemos lo que está por delante. ¿Acaso Y- no deseamos? Y aunque tengamos eso, mucha gente no cree. Y no cree porque, pues, claro, ¿verdad? Hay mucho engaño en este mundo. Satanás, ¿Sí? ahí está. Satanás fue el creador de las falsas religiones y por eso, ¿verdad? Ahora lo mismo. Una religión dice una cosa y otra. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que este mundo no se va a acabar, que aquí se va a renovar las cosas. Oye, pues entonces eso quiere decir, ¿verdad? Que yo puedo hacer lo que quiera hacer, ¿verdad? Como quiera va a haber una renovación. Y aquí me voy a quedar. Otros dicen, ¿verdad? Enseñan sobre el rapto de los 7 años y medio, ¿verdad? Que va a haber una segunda oportunidad. Oye, pues darte gozo a la vida ahorita, que al cabo que cuando venga por segunda oportunidad puedo mejorarme y puedo corregir las cosas. Es el mismo concepto que tienen los católicos, ¿verdad? Que puedes salir del purgatorio. Oye, pues ahorita haz lo que te da la gana, como quiera, van a tener misas por ti y un día vas a salir de ahí. Es el mismo concepto de todo, hermano, ¿no? Sí, Dios desde que formó a Adán, ya tenía todo un plan, ¿verdad? Desde que estamos en el vientre, ya Dios ya tenía a los profetas para que escribieran el nacimiento de Jesucristo. Dios tiene un plan desde el vientre, ¿verdad? Sí, porque ya tiene un plan para, por eso dice, desde antes de la fundación, Él ya tenía un plan para todo, ¿verdad? Así es. Sino que Dios es omnipotente, ¿verdad? No hay quien, Dios tiene un plan de que naciera Jesucristo, que muriera en la cruz para el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Así es. ¿Alguien más? Ya el tiempo que me pasó, hermano, fijo, eso. No lo había fijado. Pero time flies when you're having fun. Muy bien, si nadie más tiene pregunta o comentario, entonces vamos a terminar nuestra clase. La próxima semana vamos a entrar al punto número 2, digno es el Cordero, Apocalipsis 5, del 5 al 8. Gracias por su tiempo.